Noticias en el mundo de la música académica. A punto de celebrar sus primeros 50 años en los escenarios, la gran violinista alemana Anne-Sophie Mutter ha anunciado su incorporación al sello discográfico franco-belga Alfa. Preludio, música académica y entrevistas culturales. Nacional empezó a conocer la sección cultural. Ya yo tenía un background trabajando con algunos artistas, había hecho teatro, había escrito yo mismo obras de teatro, había escrito textos literarios, y llegó al Nacional y empezó a ver esa sección cultural y me invitan a escribir allí. Yo dije, bueno, esta es una tremenda oportunidad para yo hablar de una cosa que a mí me gusta. Creo que también, si hablamos de los jóvenes, creo que tiene que ver un poco con la superficialidad de la manera en que se quieran abordar las cosas. La mayoría de la gente prefiere abordar las cosas por aquello que da clics, por aquello que llama la atención, por lo controversial, por lo que te genera comentarios en las redes. Pero ir hacia lo cultural, hacia lo más reflexivo, creo que ya no se ve tanto, al menos yo no lo veo tanto en Venezuela, salvo casos muy específicos, y creo que tiene que ver con los tiempos que vivimos, incluso en el mundo, salvo prensa de países particulares como la prensa de España, creo que tiene un periodismo cultural maravilloso, o la prensa de Estados Unidos creo que tiene un excelente periodismo cultural. Venezuela tuvo una tradición, y digamos que el Nacional fue uno de los principales, pero también el Diario de Caracas, el Universal, que quizás se fue perdiendo con un poquito quizás la merma de los medios, una que otra situación. Quizás el Globo también tuvo algún También toque. tuvo eso, ciertamente. Pero bueno, yo creo que hay un nicho allí que hay que seguirlo trabajando, porque además, bueno, la cultura venezolana se sigue moviendo. No, y hay y que un país sin cultura, ¿para dónde va? Exactamente. Como eso en educación. Así es. No vamos a ninguna parte. Para ninguna parte, total. Amigos oyentes, conversamos con el colega periodista Isaac González Mendoza. Y también a ti te llama mucho la atención porque te veo participando con la gente de Banesco, con el profesor Antonio López Ortega, ¿verdad? En los libros, en la serie de libros de la Biblioteca Digital. Tú has participado en varios, ¿no? Sí, yo hasta ahora he participado en 5. Que son bastantes, ¿no? Hay que ver lo que es decir 5. Sí, 5 ediciones. Sí. Yo ya estoy sorprendido porque no pensé que el tiempo pasaría tan rápido, gracias a la invitación de Antonio López Ortega. Y es una forma de hacer periodismo en la que aprendes mucho porque estás manejando fuentes que quizás no manejabas tanto antes. Por ponerte un ejemplo, la última edición fue sobre arquitectura. Entonces, la fuente dentro de la cultura que yo más he manejado ha sido la de literatura, la de artes plásticas, la de cine, pero arquitectura no tanto. Entonces aquí, digamos que descubres algo nuevo. Si bien uno tiene quizás una pequeña relación con la arquitectura, no es algo tan profundo. Entonces, cuando tú cada vez que escribes una entrevista para los libros de Banesco, tú descubres un universo completamente nuevo. Me pasó tanto con arquitectura como con artesanía, con la danza, y además descubres un país que siempre se está moviendo, descubres jóvenes con muchos intereses, con muchas obsesiones. Y bueno, te das cuenta de que esos son espacios que no se pueden dejar solitarios, hay que seguirlos trabajando. Sí, que no se pueden abandonar. En hay absoluto. que seguirlos cultivando. Uh-huh. Y también a mí, ya que estás hablando de jóvenes, y a mí siempre me gusta apoyar mucho la juventud, porque allí está el futuro del país. Esos muchachos de hoy día, esos que están en la escuela, que están en el liceo, ellos van a ser los conductores del país mañana, pasado mañana. Así es. No hay que esperar un siglo, no. Está muy cerca. Y entonces, el hecho de que ellos participen en este tipo de actividades intelectuales, actividades culturales, por ejemplo, a mí allí mismo en Banesco me llama la atención cuando convocan ese premio de poesía joven, ver aquella cantidad de muchachos, 200, 300, que se atreven a exponer su obra, sus escritos, para que un jurado tremendamente exigente los examine y los revise. Sí. Eso siempre me llama la atención, y cuando puedo ir voy a la presentación y ellos leen sus poemas y leen y yo leo también los trabajos y veo que no todo está perdido, o sea, que hay futuro. Así es. Que reitera un poco lo que señalaste anteriormente. Bueno, esto de lo que estás hablando, que es el premio de poesía Rafael Cadenas, ese premio ya tiene más de 10 años, según recuerdo. Creo que tiene 10 ediciones. Creo que la cumple este año, es la 10ª edición. Y es
un ejemplo de cómo también las generaciones se conectan, porque fíjate que tiene el nombre Rafael Cadenas, nuestro premio Cervantes, que tiene 90 años. Que tiene más de 90 años, y entonces los que son premiados son unos muchachos que tienen ¿cuántos años? 25, 26, sí, 27 son años. menores de 30. Menores de 30 años. Yo hace un tiempo, hace como 2 años, asistí a un recital de poesía en un pequeño bar que está por allá en Chacao, La Casita Azul creo que se llama, y fue una convocatoria que hizo un amigo mío de 30 años para que leyeran poesía. Y yo asistí a ese lugar, era un lugar pequeñito, donde ellos se dedicaron muy íntimo. solamente, muy íntimo, un lugar muy bohemio, por decirlo de alguna manera, como esas historias de Sabana Grande de los años 80. Y ellos lo que hicieron fue leer poesía. Yo quedé tan sorprendido, Germán, con la calidad de los poemas, que yo dije, mira, Venezuela es un país de músicos muy buenos, pero también de muy buenos poetas. Sí. Bueno, y que la poesía va asociada también a la música, ¿no? Claro, por supuesto. No es distante, no es enemiga, no es encontrada. No, para nada. Son muy cercanos, claro que sí. Son como hermanas. Exacto, sí. Sí, bueno, yo tengo la idea de que tiene que ver con eso. El hecho de que tengamos tan buenos poemas, tan buena poesía, creo que tiene que ver también con esa tendencia tan venezolana hacia la música, ¿no? Sí, que Venezuela es considerado un país del primer mundo musicalmente hablando y no de ahora. Exacto. Ya desde hace años. Sí, desde hace mucho tiempo. Eso se lo oí yo a Eduardo Marturé en una rueda de prensa hace no menos de 20, 25 años atrás. Ya él lo dijo. Imagínate. Bueno, y hay que recordar también estas conversaciones que tenía el maestro Abreu con directores internacionales que incluso llegaron a replicar la estructura del sistema de orquesta. Creo que eso también es una muestra del peso de nuestra música, y luego ya de la poesía. Yo creo que dentro de la literatura nosotros tenemos buenos narradores. Uslar Pietri decía que nosotros teníamos la mejor literatura de América Latina. Mucha gente lo criticó por eso, pero yo creo que la poesía nos representa muy bien, y uno lo ve tanto a nivel de premios, como cuando empiezas a leerla te das cuenta de eso. Solamente Yolanda Pante, que tiene premio Reina Sofía, el Federico García Lorca, el Cadenas, que tiene el Cervantes. Entonces, y cuando ves la generación que viene, bueno, pues mucho más. Y en algún momento podría llegar un Nobel también, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Llegó uno de La Paz, porque no llega uno de la literatura también. ¿Por qué también, no? Pues. Claro que sí, por ahí vi que lo propusieron, ojalá que sí se logre, claro que sí. A Cadenas lo propusieron en aquel momento. Sí, ¿no? Sí, lo han propuesto, unos estudiantes de la Universidad Central lo propuso, no sé en qué quedó eso, bueno, vamos a ver, esperemos que allá esa gente se dé cuenta y le dé también el premio Nobel a Cadenas, que todavía está aquí con nosotros, hay que aprovechar, ¿no? Y sí. Que generalmente está en presentaciones de libros, está activo. Sí, increíblemente Cadenas, con sus más de 90 años, yo me lo suelo conseguir en el Buscom y en las presentaciones de libros de Banesco, y lo veo hablando con la gente, lo veo hablando con los jóvenes, prestándoles atención. Tomándose fotos con ellos. Yo creo que él es una muestra de tanto de humildad como como de civismo, ¿no? De civilidad. Creo que es un buen ejemplo para nosotros. Que no crea barreras de diferencia, porque hay gente con esos pergaminos y con ese talento que le crea como barreras a uno, ¿no? Sí. O sea, marca una distancia. Sí. Rafael Cadenas no es eso. No, para nada. Sí, todo un personaje maravilloso, Rafael Cadenas. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Rafael Cadenas luego del Cervantes, creo que en el 2022, si mal no recuerdo. Fui a su casa y la verdad, la experiencia de hablar con él es como si tú estuvieses hablando con una persona que siempre está ensayando todo lo que va a decir, y lo dice con una precisión, porque es muy exquisita su forma de hablar. Es como muy pensado lo que dice. ¿Sí? Todo lo que él dice lo piensa. Y tú cuando lo entrevistas y luego vas a sus libros, yo antes de entrevistarlo había leído uno de sus ensayos en torno al lenguaje. Tú entiendes por qué él le da tanta importancia al lenguaje, es que lo cuida muchísimo, y él llega al punto de decir que nosotros tenemos el honor de tener el idioma con el que escribió Cervantes. Entonces, bueno, para Cadenas eso es importantísimo, y espero que para nosotros lo siga haciendo, y que haya periodistas culturales, por favor, que hacen falta. Sí, y bastante, que haya bastante. Y que compitan, pues. Sí, que compitamos entre nosotros, nos peleemos los artistas, etcétera. Amigos oyentes de Preludio, por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM,
1090 AM, la programación cultural del fin de semana. Estamos conversando con el colega periodista Isaac González Mendoza, el jefe de apertura del diario El Nacional. Tu experiencia te hace pensar que podemos tener colegas periodistas jóvenes, hombres, mujeres, que se dediquen a esta fuente, a la fuente cultural. Mira, Germán, yo creo que ahí también hay algo importante que ya tú me has dicho que has hecho, que es motivar que al los otro. profesores motiven Sí. desde las aulas de la universidad. Sí, porque fíjate que cuando yo hice el pregrado en la universidad, si había algo de lo que no se hablaba era el periodismo cultural. Incluso he escuchado a periodistas decir que es como una suerte de fuente menor, cosa que por supuesto no es cierta, porque el periodista cultural no es que solamente periodista cultural, sino que a la larga te terminas convirtiendo hasta en una suerte de crítico cultural, porque entiendes la cultura de tu país y la interpretas. Y a la larga te conviertes también como en un intelectual, ¿no? En un como intelectual. Un maestro. Exacto. Y quizás un ejemplo que podemos traer a colación es el de Millo Bestrini, que era una gran entrevistadora, era una gran poeta y una gran narradora. Pero yo sí creo que hay que motivar también eso que tú haces desde la universidad. Creo que es importante hacerlo. Creo que hay que seguir opinando sobre el tema, hay que seguir hablando sobre el tema, seguir diciéndole a la gente por qué es importante. Y creo que también eso va a ayudar a que la misma gente que hace cultura acuda a los medios para mostrarse mucho más, o sea, motivar a hacer muchas más cosas. Pero creo que también parte mucho de nosotros, los que ya estamos en ese camino, tú que tienes tantos años, o en mi caso que tengo mucho menos años, bueno, motivar a la gente de por qué esto es importante, porque es importante hablar de nuestro cine, porque es importante hablar de nuestros libros. Por lo menos lo que hacemos en el papel literario, que es mucho más reflexivo, son textos mucho más filosóficos, mucho más más pensados. Mucho más pensados. Tú te sientas un ratico a leer el papel literario y tú ahí encuentras todo un legado de pensamiento. Pero eso es gracias también al trabajo que ha hecho su director, Nelson Rivera, por tanto tiempo para hacer ese registro. Y ese registro existe porque él nunca se rindió, porque se mantuvo allí a pesar de que la cultura, como dicen por allí, es lo primero que muere, pero no debería ser así. Lo que primero que muere comunicacionalmente hablando. Y es a la que primero le cortan el financiamiento, ¿no? Exactamente. Cuando hay que ajustar un presupuesto, ajustamos por cultura. Exactamente. Entonces, claro, cuando vas a un museo y lo ves deteriorado, cuando vas a una galería y ves que no va tanta gente, tú dices, bueno, creo que aquí hay un problema. Ojo, yo sé que no es que los museos sean lo más visitado del mundo, yo sé que quizás es muy poco el público, pero yo creo que en Venezuela tenemos mucho para hablar, tenemos muchos temas todavía que abordar y muchísima gente todavía haciendo cultura acá, tanto acá como afuera. Yo sí creo también, ya para cerrar, porque ya Giancarlo Caraballo, con quien estamos grabando, me está haciendo señas que el tiempo se terminó. Los colegas, los periodistas que trabajan en el periodismo cultural venezolano deben ir a las aulas de clase junto con los profesores para decirle a esos muchachos qué es lo que ellos hacen, para motivarlos un poco. Yo creo que si hacemos eso, si vas tú, va otro periodista, va Nabor Zambrano, a ese grupo de figuras del periodismo cultural de este país, yo creo que vamos a sembrar en buena tierra nuevos colegas, nueva gente que va a salir a trabajar en el periodismo cultural. Claro, y a la larga hacemos un diplomado de periodismo cultural, se lo proponemos a local. También, y en la medida vendrá una especialización y se seguirá creciendo, como es en España, por ejemplo, en Argentina o en México, al hablar de países de habla castellana, ¿no? Así es. Ahora, no se diga en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia, porque acabamos de hablar con una persona directamente desde Francia, claro. y vemos cómo se maneja la cultura en esos países. Claro, son países desarrollados. Sí, tenemos que entender eso también, ¿no? Pero nosotros no debemos sentirnos pequeños. Tenemos que darnos el valor que realmente tenemos. Así es. Mira, por favor, Isaac González, comparte las redes con nuestros amigos oyentes y también como una reflexión final para los estudiantes, los jóvenes estudiantes de periodismo, los que están en las aulas, en las distintas universidades, y ahora que tenemos una nueva carrera de periodismo en Caracas, que es la de la Universidad Metropolitana. Bueno, mis redes en Instagram y X son @IsaacGMendoza. Mi correo es isaacmoisesgonzalez@gmail.com. Y para cerrar a manera de reflexión, sobre todo dirigido hacia los estudiantes,
Bueno, quiero decirles que la verdad es que el periodismo cultural es una fuente muy sabrosa, no solamente porque puedes ir a ver un concierto, puedes leer un libro y hablar sobre él, puedes conversar con un artista plástico y publicar esa entrevista, sino porque estás educando a los demás también, estás dando a conocer y estás registrando. Estás aportando un granito de arena. Eso, ya estás registrando a tu propio país, ¿no? Creo que, y nosotros no solamente hablamos, que también son fuentes importantes, por supuesto, pero nosotros no solamente hablamos de la economía, de lo político, desde lo deportivo, también hablamos de lo cultural. No olvidemos que la música también es una forma de comunicarse, los libros, el pensamiento también es una forma de comunicarse y eso también forma parte de nuestra venezolanidad. Así que yo los animo a que, bueno, se atrevan a darle con el periodismo cultural y bueno, esperemos que algún día en alguna universidad se abra quizás un diplomado, ¿no? En periodismo cultural. Quizás lo hacemos tú y yo, Germán. Dios te oiga. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Buenísimo. Muchísimas gracias al colega Isaac González Mendoza por su visita aquí a Preludio por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Isaac González es el jefe de apertura del Nacional. Gracias por tu visita y que tengas muchos éxitos y nos vemos en el diplomado. Muchas gracias, Germán, claro que sí. Efemérides de la música académica universal. Principales efemérides musicales para este 24 de enero. Así tenemos que en 1705 nació Farinelli, cantante italiano quien había nacido en 1782. Y en el 2011 se nos fue Francisco Mata, cantante y compositor venezolano que había nacido en 1932. Papi que griten pro a un marinero, la balandra Juan Griego va a zarpar. Papi que griten pro a un marinero, la balandra Juan Griego va a zarpar. Y en 1968 vio la luz Mónica Molina, cantante española, quien está cumpliendo hoy 58 años de edad. Vuela mi voz este poema, blanco de luna llena, a tu descanso de mar. Vuela cruzando las fronteras de temores y penas que habitan en mi hogar. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y un servidor y amigo de todos ustedes, Germán Alirio Chacón, certificado de locutor 12622 y Colegio Nacional de Periodistas 9503. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @pisolacultural y @galunas. También puedes seguir la transmisión en vivo por www.mundour.com.